¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Buenos días con todas y con todos. Estamos aquí en el programa número 31 de Giras al Aire por la Casa de la Cultura. Hoy, teniendo en cuenta cómo está toda la situación que estamos pasando como país, vamos a empezar con una pequeña crónica de nuestra compañera Jackie, que vive en La Tacunga, y nos preparó una pequeña crónica para que podamos escucharla y entender qué pasó allá. Desde el Xunguito de la comunidad te traemos su realidad. Shimipacha al clamor de la tierra. Cuando el poder se mudó a La Tacunga. Para nosotros los latacungueños fue algo totalmente nuevo encontrar el día lunes 15 de septiembre por la mañana bastante resguardo policial alrededor del centro histórico, ya que La Tacunga es una ciudad con un casco colonial pequeño comparado con la capital. Varias organizaciones sociales convocaron a manifestaciones y marchas el mismo día que se había cerrado los pasos. Todos los latacungueños estábamos a la expectativa de un escenario rebelde, pero no fue así. Desde los sectores sociales, que incluían las organizaciones de mujeres, de campesinos, de agricultores, fueron personas que marcharon de forma pacífica y son los que están en la primera línea de afectados por el decreto 126. Varias consignas de este plantón pacífico decían: "Yo soy del campo y vengo a defender mis derechos". Y en el fondo se escuchaba la canción "Justicia para vivir", mientras los militares interrumpieron los pasos para que la marcha avance. Mi ciudad, de La Tacunga, ha quedado a los ojos del público, donde se ha tomado el control absoluto, donde la voz del alcalde, donde la voz de la prefecta del Cotopaxi, donde las autoridades del mismo territorio han quedado completamente minimizadas, donde los ciudadanos ahora vivimos con miedo, donde tal vez el chantaje, las manifestaciones y los levantamientos fueron más prioritarios que llevarnos a una mesa de diálogo, donde eligieron la fuerza antes de escucharnos primero, donde han jugado con nuestra identidad y devoción, porque las consecuencias son muchas. Pero hasta los medios de comunicación locales tienen miedo de hablar. Tanto así que el gobierno nacional canceló las transmisiones indefinidas del TVMIC, uno de los medios de comunicación más importantes del movimiento indígena. Nos han cortado la voz, nos han dejado separados, aislados. El escenario es una lucha constante contra nosotros mismos, donde no nos han dejado actuar, donde la indiferencia de un gobierno ante los problemas reales de una sociedad. Y todo esto cuando el poder se mudó a La Tacunga. La naturaleza te habla. Los territorios tienen sus voceros que te cuentan lo que la tierra no calla. En Dialogando Ando escuchamos la sabiduría de su voz. Comprende todo lo que es. Bueno, y estamos de regreso en nuestro programa Giras al Aire. Muchísimas gracias por irse conectando. Mi nombre es Felipe Bonilla. Estamos junto con la Antonella, que se olvidó de presentarse hace un ratito, y con el Esteban Barriga aquí, que nos vamos a acompañar. Hoy es un programa especial, no solo por ser el número 31, sino que volvemos después de 15 días debido a algunos problemas técnicos que se dieron en las antenas y que la semana pasada no pudimos estar al aire. Nos extrañamos mucho. Y bueno, dada la coyuntura, porque efectivamente empezamos el paro la semana pasada y en principio no queremos suponer que es también la razón que nos hayan censurado durante ese tiempo, pero bueno, sospechoso. Hoy estamos en un contexto muy especial y la verdad es que queremos analizarlo y ver qué mismo está pasando, y para ello hemos invitado a un politólogo y analista muy querido, no solamente por la cercanía que tenemos emocional, nos conocemos desde hace muchos años, sino porque realmente es un experto en análisis coyunturales y qué es lo que está pasando aquí en Ecuador. Gregorio Páez es docente universitario y
sociólogo, que nos ha acompañado durante bastante tiempo. Entonces, bueno, eso. Barry, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Buenos días. Bueno, pues no sé, ¿no? Creo que lo que está pasando en Ecuador es como algo que ya veíamos venir, algo que ya hemos visto también. Al menos yo lo que tengo en la memoria de las últimas 3 veces son eso, ¿no? Como 3 ocasiones en las que ha habido como un paro nacional, pero han habido más en la historia y capaz como esa es una forma de verla de manera muy superficial, cuando uno piensa que este es el paro porque, ay, le quitaron el subsidio al diésel, entonces de alguna forma estás deslegitimando todo el resto de cosas que también han venido sucediendo y la verdad es que en algún punto se pueden enumerar todas esas cosas. Pero ya la lista es tan larga que creo que justo por eso estamos aquí. Entonces agradecerte muchísimo porque estés acá. Eso, ¿no? Y capaz escuchar más bien de ti qué es lo que sientes que está sucediendo en este momento en Ecuador y de ahí podríamos ir complementando un poco más de lo que vamos sintiendo. Bueno, saludos con toda la audiencia, saludos con mis contertulios, muchísimas gracias por la invitación, Antonella, Felipe, Barry, muy bien. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir? A ver, es realmente preocupante lo que está sucediendo, quisiera empezar por ahí, es realmente... Prendiendo las alarmas. Es exagerado el uso desproporcionado de la fuerza, el despliegue militar, policial que estamos observando. Y creo que esto tiene que ver precisamente con algunos cambios o diferencias que existen entre lo sucedido en 2019, 2022 y ahora en 2025. Principalmente me parece que esto tiene que ver, por mencionar algo, con el influjo de la violencia que vive el país, ¿no es cierto? Hacia 2023 teníamos una tasa de homicidios de 46.18 por 100.000 habitantes. A 2024 hemos pasado a 38.76 por 100.000 habitantes, lo cual evidentemente es alarmante, por más de que haya bajado, estamos entre los 3 países latinoamericanos más violentos. Y en el primer trimestre de este año tenemos 4.557 homicidios, lo que hace que esto sea el inicio del año más violento que registra la historia del país. O sea, estamos, además de una violencia estatal que se desata en la represión del Estado, a nivel social, viviendo una situación de violencia súper grave. Exactamente, y lo más preocupante es que esos instrumentos que se han diseñado, ¿no es cierto?, como la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, la ley de integridad pública o la ley de fundaciones, pensadas en teoría o justificadas hacia el combate del narcoterrorismo, de la delincuencia, etcétera, está siendo instrumentalizado para combatir a la población. Y eso es un caso alarmante porque me parece que rompe todos los principios del pacto social, ¿sí? Es incomprensible, es inconcebible que militares, policías ingresen a las comunidades de forma violenta, que se apaguen las luces a la noche. Eso es terror de Estado, yo tengo que decirlo con todas las palabras del caso, eso es terror de Estado y pues incluso, digámoslo así, a este proyecto que se vendió como demócrata, que no era anti nada, sino pro, ¿no es cierto? Vemos que más bien se empiezan a asemejar y asimilar con otros proyectos de corte más bien autoritario, como el de Maduro o el de Ortega, ¿no? Que precisamente tienen este tipo de prácticas. O el de León Febres Cordero, el de Videla, y recordemos que pasaron momentos críticos y de ahí viene también ese concepto. Anto, Yo sí sigo procesando, o sea, yo la verdad es que, a ver, los últimos paros que hubieron, antes yo no estuve ahí, ¿no? Entonces ahora es como que regreso y vuelve esto y claro, ves cómo va subiendo de nivel, ¿no? Primero una quejita, otra queja, la gente se va acumulando y ves cómo va creciendo como la resistencia, ¿no? Cómo va creciendo la gente que quiere salir porque es que pasan muchas cosas. Yo ahorita me quedé callada porque es como procesando, ¿no? Ya no sabes cómo darle como una línea o un contexto así que tú digas como que, ajá, es así, porque pasan cosas nuevas y cada semana siguen pasando, no para. Sí, y a mí algo que me sorprende mucho, ¿no? Es que creo que hay 2 cosas que podemos ver mucho ahorita. Una es la narrativa en la que ahora quienes producen la comida que comemos diariamente son llamados terroristas, como si realmente el terrorismo fuese reclamar por los derechos, ¿no? Pedir que sea algo más justo, cuando el terrorismo, eso, ¿no? Como que se normaliza una palabra que es tan fuerte
Y por otro lado también, me parece que hemos visto que ese despliegue, ¿no es cierto?, militar, nos dice que el Ecuador sí ha tenido el dinero, solo que no ha querido poner ese dinero en la salud pública, no ha querido poner ese dinero en otras cosas, o sea, el aumento del IVA, la crisis de la salud, todas estas cosas que han venido sucediendo. El ahorro de los banqueros que deben plata al SRI. Los 90 millones que ahora le va a tocar pagar a toda la gente del Ecuador porque no pagó la familia, no, es como... nos muestra que sí hay los recursos, pero esos recursos están ahorita poniéndose para violentar a la gente, a la misma gente que es parte del Ecuador. Sí, sí, totalmente. Y además de esto, yo añadiría que hay una suerte de... Algo que señalaba días atrás, de una fatiga democrática. Yo identifico que hay una fatiga democrática en el sentido de que estamos en una erosión, por no decir una pérdida de estos canales de conexión, si tú quieres, interétnicos, interclasistas, interregionales, entre Estado y sociedad, ¿sí? Y ahí me parece importantísimo entender que esta violencia se ha generalizado y ahora es una violencia, un terror de Estado, ¿no es cierto? Es absolutamente preocupante eso. De ahí quisiera plantearles otra idea también con respecto a las diferencias que yo encuentro, que les acabé de mencionar hace un momento, y me parece que desde 2019, 22, ahora 25, asistimos a otra forma de repertorio de acción del movimiento indígena, ¿sí? Me parece que durante los 90 su forma o su repertorio de acción estaba más bien anclado al levantamiento, ¿no? El levantamiento entendido como una acción contenciosa que básicamente articula varios performances, ¿no? Caminatas, marchas, ocupaciones de las cabeceras cantonales, asedios a edificios públicos, cortes de ruta y rituales identitarios que generalmente suelen terminar con la toma de la plaza pública. Esto de la toma de la plaza pública está rastreado, la etnohistoria lo ha dado cuenta de aquello, al menos el texto que se me ocurre ahorita es el de Andrés Guerrero, cuando se toman las comunidades en sentido ritual la plaza central de la hacienda, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la lógica del paro nacional, ¿sí? Desde el 2019-2022. Esto me parece que evoca otro tipo de acción contenciosa, otro tipo de repertorios de acción que a su vez también desencadenan otro tipo de respuestas estatales, ¿sí? Pero en este marco, en vez de combatir la violencia y usar, como bien has dicho, los recursos que además, recordemos, nos subieron 3 puntos del IVA, ¿no? Sobre pretexto de este combate, se está volcando todo contra la ciudadanía. Entonces esto es inconcebible. Volviendo a la idea del paro, el paro en cambio es una lógica o pasa por un repertorio de acción mucho más ligado a los sindicatos, ¿sí? A la huelga general, a la toma de la fábrica, a paralizar la producción. Exactamente. Entonces ahí también hay desplazamientos que creo que tenemos que ir entendiendo como analistas y como militantes inclusive, ¿no es cierto?, de las causas, para dar cuenta también si es que estos repertorios actualmente están funcionando, y quiero retomar ahí mi idea de la fatiga democrática, ¿no es cierto? En un escenario de crisis institucionalizada, de gobernabilidad bloqueada, cerrada totalmente, la estructura de oportunidades no existe, me parece a mí, perdón si soy apocalíptico, pero me parece que el momento no fue el más oportuno, ¿sí? Aunque con una salvedad, creo que también hay un montón de descontento que tiene que ser politizado, tiene que ser organizado, pero no sé si el escenario más preciso para hacer esa organización es apunte, fuego y bomba y gas y sangre y muerte, ¿no? Yo retomo un poco esta idea que estás planteando, que realmente hay una diferencia en términos prácticos del paro del 2019-2022, que de alguna u otra manera también siento que eran otros sectores sociales los que iniciaron y lo impulsaron y ponían de alguna forma el inicio, la chispa, ¿no? Porque finalmente, posteriormente, el movimiento indígena es quien coloca los cuerpos en las carreteras y cierra las carreteras y plantea esta necesidad de parar, que creo que es parte de lo que vos decías, ¿no? Cómo ejerces presión. Los sindicatos ejercían presión a los patrones a través de la huelga, el paro, y a partir de eso, usted no gana, yo no me preocupo porque no gano, bueno, después de un mes ya se preocupaba, pero hay un modelo de presión de que usted no va a ganar, a usted le estoy cortando las fuentes de sus ingresos al patrón, y por eso había un ejercicio muy práctico de reivindicación y que terminaba con algunos
muy eficientes y otros incluso en masacres, ¿no? Entonces, creo que hay un análisis bien pertinente al respecto, porque también esta propia dinámica del paro, que tanto molestaba al patrón y tanto molestaba al trabajador, en este caso también molestaba muchísimo a la sociedad civil, que en este momento se muestra muy contraria al paro porque dicen queremos trabajar, ¿no? Y en ese escenario, y además por ser nuevamente el movimiento indígena quien inicia y quien asume el liderazgo y la vanguardia de esta movilización, también las performatividades, como vos le decías, estas prácticas de acción empiezan a transformarse, ¿no? Y justo yo pensaba y vi de los videos que salieron de la marcha del pueblo Cayambi hace un par de días y que eran realmente multitudinarias, claramente no salen en la gran prensa, pero están ahí, y veo que hay una nueva intención de generar nuevas formas. Incluso ayer hablábamos con alguna compañera de la dirigencia, también decía, ahí está, bueno, vamos a parar 3 horitas y vamos a dejar que la gente pase. Vamos a parar 3 horitas y vamos a dejar que la gente pase, ¿no? Entonces, de esa manera evitas que la represión estatal se enfoque en las gentes que están haciendo este corte. Ella planteaba, bueno, pero no molestas tanto, es verdad, pero a la larga esto empieza a sumar fuerza, a encontrarse con otros engranajes de la sociedad que van a llevar a otros puertos, ¿no? A mí me parece súper interesante esta propuesta. O sea, y también es como que simbólico, que es solo el saber que hay gente que ya está allí. O sea, más allá de decir como aquí para y nadie pasa, ¿no? Es decir como, bueno, ojo que estamos aquí, ¿no? Sí. Y te estamos dejando pasar porque entendemos también y tenemos empatía de tu realidad, entonces vos ten empatía también de la nuestra y de nuestras condiciones. Y creo que eso ayuda mucho justo a decir eso, a romper el cerco mediático de lo que pasa, porque también estamos viendo que hay un montón de cerco mediático en todo lado. Yo quería plantear sobre esto como esta dinámica de la empatía, y creo que Lanto vivió una situación muy particular que quisiera que sí nos cuentes. O sea, por un lado pateando a un cadáver y por otro ayudando. Sí, o sea, cuando sale el video del compañero asesinado, baleado, porque luego como que comprobaron de que fue un disparo por la espalda, o sea, es una ejecución. Y claro, el video se hace viral, todo eso, los militares están todo el tiempo, y claro, yo veía mucho los comentarios en redes sociales, y claro, están todas estas que dicen como que no, ¿y quién habla por los policías? ¿Quién habla por los militares? Y que ellos también los golpean, ellos también son ciudadanos, y sí, ¿no? Pero claro, ¿de qué lado están? También. Y yo llegué a la marcha del 28 de septiembre, al Ejido, llegando a la Alameda, veo como sale un chico corriendo, parecía con un trípode, como un comunicador, y atrás un policía, otro policía, después 2 motos, 3 motos, y él huyendo, pero como si fuera como una persona que había hecho algo muy grave. Llega un policía se choca con la moto del policía de adelante y se cae. Y claro, yo apenas vi a la persona corriendo y al policía atrás, empecé a grabar. Y entonces en el video se ve cómo está el policía, se choca con la moto, se cae, y no pasan ni 2 segundos y los manifestantes, o sea, del grupo de manifestantes salen 2 personas y le ayudan. Entonces, mientras los compañeros estaban tratando de llevarse a una persona que no había hecho nada, incluso los manifestantes fuimos allá, cuando le decimos, ¿qué hizo? No había hecho nada, se lo iban a llevar porque sí. No tenía ninguna prueba, no tenían nada. Estaba corriendo, le vieron indígena corriendo, no sé, no tengo mucho el contexto, pero es como que no había hecho nada, al final lo soltaron, pero es esto, ¿no? El policía se cae y lo ayudamos también, porque ¿por qué no hacerlo? Está ahí. Sí, yo quisiera quizás agregar a este tema de la fatiga democrática y a la represión, creo que van de la mano, ¿no? Creo que este elemento, esta crisis de legitimidad, si ustedes quieren, incide en un crecimiento del autoritarismo, y eso es lo en verdad alarmante, y eso me parece que se expresa en todos los llamados de, digámoslo así, de los quiteños de bien, como se suele usar, ¿no es cierto? Solo quiero mencionar unos datos. Con respecto al Latinobarómetro del 2024, ¿sí? ¿Qué es el Latinobarómetro? Es un estudio que se hace a nivel regional con respecto a la opinión pública, ¿sí? A cómo está el clima social, el estado de ánimo de la población. Se lo ejecuta a nivel regional latinoamericano, como les digo.
En el caso ecuatoriano, en el 2024 se registró que el 54% de los ecuatorianos, fíjense, están de acuerdo con que el presidente se pase por encima las leyes, el parlamento o las instituciones con el objetivo de resolver los problemas. ¿Cuál es el principal problema que dan cuenta los estudios de opinión pública en el país? La seguridad. La seguridad. ¿Sí? Oh. De ahí el aparataje institucional, el armado del entramado institucional, valga la redundancia, legal, pero también discursivo, también el cerco mediático, el encuadre de esto de narcoterroristas financiados por el Tren de Aragua, etcétera, ¿sí? Todo esto me parece que está articulado. Y yo quisiera llamar a una reflexión también. Creo que ahorita en el momento que estamos a una semana del paro, yo creo que estamos pasando o asistiendo a una combinación entre demandas que tiene que ver con el tema del subsidio al diésel, con el aumento del IVA, etcétera, pero también por la arremetida violenta yo creo que estamos pasando a un escenario de agravios, ¿sí? Y ahí quiero marcar una diferencia, porque el agravio empieza primero en la invasión de los territorios, ¿no es cierto?, que son territorios comunitarios, pero luego en la muerte, y en la muerte, ¿cómo fue esa muerte de Enrique, si no estoy equivocado? Efraín, que, bueno, tenemos los videos, ¿no? Y se ve que no tienen un mínimo sentido de humanidad estos miserables armados, ¿no? Entonces, creo que esa combinación puede ser muy peligrosa. Yo siento que se está configurando una olla de presión, ¿sí? Estamos en una olla de presión. Creo que la consulta que se va a venir a finales del año permitirá oxigenar, ¿sí? Y cerraremos filas en ese sentido. Pero eso es nada más patear el problema y el conflicto al próximo año y se va a volver a activar. Claro, es un poco lo que yo le comentaba ayer como en esta conversación con uno de los dirigentes y hablábamos de que, bueno, un posible paso del paro en el caso de que realmente no se aguanta porque la represión es tal, porque la situación de violencia dentro de las comunidades es tal que no hay cuerpo que aguante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay situaciones de diálogo, de negociaciones y que están pidiendo, incluso la UNORCAC ha sacado un comunicado solicitando de alguna manera la mediación para que puedan entrar en unas mesas de diálogo, ¿no? Y en ese sentido yo planteaba esta idea de que efectivamente un poco era el escenario que esperaba el gobierno de un levantamiento reprimido con muchísima violencia, un decreto para una convocatoria de elecciones y que estas elecciones de alguna manera mermen el descontento social para que el enfoque de la resistencia y de la lucha vaya en una situación de campaña, ¿no? En donde claramente el gobierno se siente muy cómodo, que pese a que ha reducido las estadísticas, no le ha quitado lo suficiente como para no poder pelear en una situación como esta. Y como dices, ¿no? Este latinobarómetro, no creo que haya cambiado mucho esta percepción de que es importante resolver los problemas y no importan los medios y no importan las instituciones que estén ahí para impedir que el Estado se vuelva dictatorial. Entonces, en ese sentido, claro, el planteamiento fue quizá del paro salga la campaña por el no dentro de la consulta. Y es muy fuerte porque finalmente es entender que el movimiento que hizo el gobierno, este movimiento ajedrez político que hizo el gobierno, está dando sus frutos, ¿no? Y que pese a la resistencia y a los intentos de parte del movimiento social de replegarse, de ponerse firme, la violencia del Estado es tal que no hay cuerpo que aguante. Fuertes palabras, hermano. No, o sea, pero vamos a seguirlo. Algo que siento también, ¿no? Y que mucho viene a través de esta consulta, o que se puede ver mucho acá en el paro, ¿no? Es como, nuevamente, una polarización. Aquí podría venir bien la pregunta, bueno, ¿y Correa qué tiene que ver, no? Porque todo se centra finalmente en un discurso de polaridades, de las narrativas, de cómo... pero cuando Correa quiso hacer esto, ahí sí no decías nada, no, como tratando de deslegitimar la lucha, o simplemente el hecho de como, este es mi presidente, viste, como, a él yo le creo, y todo lo que él haga, a yo voy, ¿no? Que es básicamente como, no sé si es que la consulta popular
vamos a tener que decidir si es que queremos o no una constituyente. Muchas personas van a votar o porque apoyan o no apoyan al presidente. Y de igual forma, aquí en el paro es lo mismo. O sea, es, once again, narrativas súper fuertes para polarizar a las personas más allá de poder ver todas las cosas que van de fondo. Y eso viene mucho también de la lectura que pueden tener las personas, ¿no? De la realidad política que tenemos en el país. Porque mucho se va también hacia esos lados. Los fans de cartón ahí, no, o sea, es un fanatismo, o sea, los videos que pasaban cuando ganó Noboa y todo, de todo eso. La barra brava. Claro, es una cosa como muy ciega, ¿no? Aunque así es, lamentablemente nuestro país tiene un alto índice de personas que no tienen muchos accesos a muchas cosas, entonces es como, ay, muy difícil. Sí, bueno, justo a propósito de Correa y el correísmo, ahí yo quisiera marcar un matiz. Yo creo que en la calle, el movimiento popular, al menos desde 19 y 22, me parece que habilitó y se convirtió en un espacio de encuentro, ¿sí? De estos segmentos o sectores, voy a usar un genérico del sector popular, valga la redundancia, para que vuelvan a articularse, ¿sí? Uno estaba ahí, aquí afuera de la Casa de la Cultura y se encontraba con correístas, ecologistas, ambientalistas, gente que no se podía ver antes y que estaba precisamente confluyendo e irrigando poder popular, ¿sí? En ese momento. Pero luego, claro, viene el momento electoral y eso es absolutamente desenfocado, ¿sí? Se pierde ese encuentro, se pierde esa posibilidad de escapar a la polarización que se vuelve a reproducir, ya sea por algo que yo soy muy crítico, por la comunicación política, que precisamente pasa por ahí, ¿no es cierto? O por los propios intereses particulares. Pero dicho esto, yo quisiera, y es algo que he venido pensando estos días, retomar. Mucho se dice que el correísmo perdió el voto del sector indígena o del movimiento indígena a lo largo de sus 10 años, ¿no es cierto? Precisamente por el maltrato y los agravios que sufrió el sector indígena. Ahora bien, si yo extrapolo esto o lo hago un símil con Daniel Noboa, él gana con el voto de la Sierra Centro principalmente. Y ahí lo que yo me pregunto es, todo este agravio, todo este maltrato, ¿le va a pasar factura electoral también? Más allá de la coordinación que podamos hacer de la campaña a partir del punto de inicio que puede ser el paro, el elector indígena, en su subjetividad, si ustedes quieren, detrás del biombo, va a volver a refrendar un proyecto que finalmente se han llegado a meter hasta sus casas, ¿sí? Y ahí yo tengo gente muy cercana y muy querida del sector indígena, ¿no es cierto?, que evidentemente también el avance del capitalismo ha producido diferenciaciones y bueno, nos hemos encontrado en ciertos espacios, y es gente que se identifica incluso como liberal o libertaria, indígenas, ¿no es cierto?, y que ahora están criticando eso, porque el momento iliberal, lo que tú decías, Felipe, a propósito de los datos del Latinobarómetro, es abolir con el Estado de Derecho, ¿sí? Lo que la teoría política clásica llamaría, estamos en un despotismo. Entonces yo creo que también esas voces incluso que están más hacia el liberalismo desde el sector indígena, ¿no es cierto?, terceras generaciones, cuartas generaciones, etcétera, ya están viendo con un sentido crítico esto, y yo creo que electoralmente puede pasar factura. Yo me quedaba también un poco pensando con esto de que planteabas, ¿no? La pregunta si realmente impactará de alguna forma al voto, y de alguna manera yo creo que sí, pues finalmente la gente va viendo también resultados de la gestión, ¿no? Y finalmente se desgasta, porque hay una realidad, y es que este gobierno no ha dejado de estar en campaña, ¿no? Campaña cuando llegó, que entró como un ecologista por el favor del Yasuní, por el favor de respetar las consultas y los resultados. Ganó como joven para ver qué es lo que proponía nuevo dentro de este marco de la sociedad que estábamos viviendo. Y finalmente, después de unos años, se va desgastando todo esto, ¿no? Y vemos que la popularidad va bajando poco a poco, y que finalmente le va a pasar factura, ¿no? Tanto dentro del movimiento indígena como en otros movimientos que de alguna u otra manera le apoyaron, como sea el sector juvenil, sea el sector ecologista, que nosotros siempre supimos que no, pero había otro sector de la población que dijo, sí, él va a respetar el Yasuní, va a dejar el crudo bajo el subsuelo, y después de 1 año y medio no ha sacado más de 10 pozos. Entonces, realmente es algo que la gente sí lo ve, sí lo va a sentir, sí está claro. Y el tema es, bueno, la comunicación política, la estrategia política de toda la campaña, de vivir siempre en campaña, es algo donde el presidente se desenvuelve muy, muy tranquilo, muy fogoso, muy en sus aguas, pero eventualmente la gestión le pasa factura, ¿no?
Yo quiero hacer una pregunta, y es que tal vez no me queda completamente claro por qué tal vez, o sea, sí, el presidente es un TikToker, sube todo el tiempo su campaña en redes sociales y pone también como las imágenes del otro lado, ¿no? Como de miren en mi marcha, miren la otra marcha, miren no sé qué, miren no sé qué. Y una pregunta que yo tenía es como en los anteriores paros, en cuestión de menos tiempo, o sea, había como más fuerza, más apoyo, más así. Yo veía las noticias, ¿no? Y se veía como más fuerte. Y parece que como que va de poquito subiendo, pero no se sabe. O sea, es como, yo lo siento muy incierto, tal vez desde mi perspectiva. Y yo quería saber cuál es como tu opinión, o sea, la diferencia entre los otros paros y ¿no? De que tal vez la gente no dice, no, son 4, ¿no? El típico, no, son 4 nada más. ¿Y por qué la gente, tal vez, desde tu análisis, no apoya ahora? No salió. Sí, bueno, yo, a ver, para responderte empezaría diciendo que toda movilización o toda acción colectiva es contingente, ¿sí? Es decir, se va haciendo mientras suceden los acontecimientos, ¿no es cierto? Entonces, la lectura que hacemos del 19 y del 22 es ex post, una vez que ya sucedió, ¿sí? Pero evidentemente, mientras va pasando, podemos también hacer comparaciones. Y yo creo que en esas coyunturas críticas, por llamarlo de algún modo, del 19 y del 22, el malestar todavía no era tanto con respecto a la gestión institucional, a la quiebra de las expectativas sociales, ¿no es cierto? Y creo que eso también permitió que haya una articulación mucho más fuerte y progresiva entre el sector urbano y el rural, el campo y la ciudad, ¿no es cierto? Entonces creo que esa es una primera gran diferencia. Y de ahí quisiera agregar el tema de bueno, también los repertorios de acción, si es que son válidos en un escenario de estado de excepción. Yo quisiera recordar, hasta finales de agosto de este año, es decir, desde enero del 2025, se registran, no, desde 2023, perdón, 639 días en la gestión de Daniel Noboa, ¿no es cierto?, de los cuales 506 hemos vivido en estado de excepción, es más de la mitad. Entonces también, ¿cómo movilizas, cómo haces acción colectiva en un escenario básicamente en el que te están criminalizando, ¿no es cierto? Luego, por otra parte, algo que no puedo dejar de mencionar es la desnaturalización del sentido del carácter humanitario de estas acciones, ¿no es cierto?, del convoy que mandó o que encabezó el mismo presidente. Eso no es, pues, una acción humanitaria bajo ningún sentido. Que vaya el mismo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es una afrenta, ¿sí? Entonces todo este cúmulo de acciones, ¿no es cierto?, me parece que le dan otro rostro a la movilización. Sin embargo, yo no, como te digo, es contingente, y yo no cerraría la posibilidad de que esto pudiera crecer. Lamentablemente, ahí, como conversábamos hace un momento, me parece que fuera de micrófonos, ¿cuál sería el costo de ese posible crecimiento? ¿A costo de qué? ¿De más muertes? ¿De más presos? ¿De más abusos? ¿No es cierto? Pero eso es una posibilidad. Puede suceder que el agravio permita una articulación, lo que me parece a mí se está empezando a suceder de algún modo. ¿Tú crees que en algún momento se abra un diálogo? A ver, esto es importantísimo, porque, digamos, lo que diferencia a la política de la autocracia o de los déspotas precisamente es la posibilidad de generar consensos y diálogos, de abrir espacios, ¿sí? Si no puedes generar ese tipo de espacios, no estás haciendo política, no hay arte de la política ahí. Lo que hay es bota militar, represión, etcétera. Y bajo la lógica que nos ha planteado el gobierno hasta el día de hoy, no se ve atisbo de una posibilidad de apertura. Yo no sé si de repente intermedia el Vaticano, veto a saber este tipo de figuras que simbólicamente pueden incidir, pero por lo pronto, como está la situación, yo veo muy difícil. Como tú bien has dicho, ¿no es cierto? Es una suerte de competencia. ¿Quién moviliza más? ¿Quién expulsa más lejos al otro, ¿no es cierto? Pero con una diferencia, ¿sí? Que el presidente es el presidente, pudo haber ganado mayoritariamente con el 50, 60, 70%, lo que fuese, ya, gana mayoritariamente, pero gobierna para todos, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Y no nos olvidemos tampoco que el Estado de Derecho
en el momento en que entregamos las armas a Fuerzas Armadas y policías para que nos defiendan, no para que nos aterroricen. Entonces, es un desdibujamiento, una desnaturalización de los conceptos mínimos de la convivencia democrática. Y aquí yo quisiera incluir un factor adicional, que tiene que ver con lo que yo catalogo el espíritu de la época. Me parece que esto tiene que ver con el movimiento geopolítico, con lo que hace Trump, con lo que hace Bukele, con lo que hace Milei, ¿sí? Netanyahu, por supuesto, es un desprecio al Estado de Derecho, finalmente es Occidente inmolándose, ¿sí? No, yo venía justamente pensando en eso, porque en realidad este espíritu de la época, ¿no? El Zeitgeist, realmente es de un capitalismo gore, ¿no? Lo planteaban algunas autoras, que hay una naturalización de la violencia tal que realmente nos acostumbramos a vivir con las noticias de los decapitados, con las noticias de los asesinados de Manabí, en Guayaquil, aquí propiamente en Quito. Entonces, bueno, uno más donde se le patea ya no causa la misma sensación de indignación que causaba quizá en los 90, cuando el primer levantamiento, ¿no? Que no ocurrió, entiendo que no ocurrió que un militar disparaba de esa manera y les pateaba a la gente que estaba ya muerta. Entonces, hay una naturalización de eso y dice, qué bueno, ¿no? Hay gente incluso que lo celebra, qué bueno que les maten a los revoltosos, a los terroristas, etcétera. Y es realmente muy doloroso pensar en la humanidad que está tan fragmentada, que está tan rota por dentro, donde la violencia y la naturalización de esa violencia está tan encarnada en las redes sociales. Mandarse y socializar los videos de las masacres carcelarias para jugar al fútbol con la cabeza de los decapitados, realmente como te mueve, te estremece el alma, y eso es algo que se naturaliza, ¿no? Y es algo, como vos dices, una parte del espíritu de la época, en donde estamos viendo un genocidio televisado. Y eso es como realmente algo que es inaceptable y además justificado durante mucho tiempo, durante una gran parte de la población. Creo que eso se está moviendo en estos momentos en sentido geopolítico, pero sin embargo el país, la potencia, el dominador del mundo sigue vetando cualquier tipo de intervención de Naciones Unidas. Entonces realmente una situación en donde ni siquiera por la presión social que ya se ve en las calles en Italia, que ya se ve en las calles en España, que aquí aprovecho la cuña, el día 5 va a haber una movilización por Palestina, por el acabe al genocidio que se está dando ahí, y creo que es muy importante que podamos ver que sí, ya la gente algo se está saliendo, se está moviendo, y que va a haber una modificación, un cambio hacia otro lado, hacia otra perspectiva, no sin entender que la humanidad está colapsando en su interior, que está mirándose hacia adentro sin la humanidad que teníamos, y creo que el Barry tiene algún mensaje más de esperanza, porque me quedé re triste. Pues no, mi cielo. O sea, yo lo que siento también es que sí, me parece que hay muchas imágenes, ¿no? Que hablan mucho sobre cómo no puedes tener esa empatía, y creo que en algún punto esa comunicación política y esas narrativas que aparecen sobre todo en medios tradicionales sí pueden como de alguna forma jugar con tu cerebro. Yo no me imagino cómo será este tipo de estrategias ya en espacios como Israel, poniendo así como súper directo el ejemplo, en donde realmente la gente detesta al otro, porque ese otro ya ni siquiera es un ser humano, y creo que eso es lo que se está tratando de alguna forma de hacer también, para que la persona, aprovechando el racismo que se tiene en Ecuador, que la persona campesina no es un otro, no es un ser humano, no, es un terrorista. Y creo que desde ahí justo tenemos que pensarnos muy bien en las formas en las que nosotros y nosotras podemos ir cambiando eso, las formas en las que nosotros y nosotras podemos poner estos diálogos sobre la mesa, las cosas que nosotros también podemos hacer. Yo ayer tenía una conversación mientras estaba merendando y estaba con mi sobrino. La cosa es que él está volviendo solo del colegio y estaban asustadísimos, porque ¿cómo puede ser que esté regresando solo del colegio a 3 cuadras de la casa? Y yo les dije como, pero realmente es así de peligroso. Yo le molestaba, ¿no? Además que yo soy el típico tío. Entonces, les decía como, tienes que tener cuidado de los policías y los militares. El policía está de su lado, también se de lado. Entonces yo me reía. Pero luego yo me ponía a hablar y, bueno, les explicaba, les decía, bueno, vivimos en un estado de terror. O sea, las narrativas que ponen son para que la gente viva con miedo. Por eso tienes miedo, le decía a la gente grande, adulta, digamos, que estaba allí. O sea, no es que realmente porque yo salga a caminar 3 cuadras me van a secuestrar. Sí hay un riesgo,
pero no significa que va a suceder necesariamente y peor a horas del día. Yo cuando era también chamo, como que también me movilizaba yo solo, pues entonces yo les explicaba esto. Pero claro, luego mi mamá me decía como, no, viste, no hables de eso, por poco como, no hables de eso porque él aún es un niño. Pero yo también me puedo pensar y digo, bueno, yo estoy de colegio, pero ¿cuál es la cultura política que podemos tener incluso en esos espacios si es que empezamos a censurar con las realidades que están sucediendo? Y creo que capaz de ese también puede ser un rol, o sea, el mismo entendimiento de las cosas que están sucediendo, no que no nos haga debatir tampoco como desde un lado como tan religioso de decir, es que yo creo esto y, viste, como si no realmente cuestionar y decir, oye, pero ¿cómo es posible que estés, eso, ¿no? Que estés justificando que la gente sea tan, ves, que literalmente que los organismos de defensa del Estado sean violentos con el mismo Estado al que defienden y han jurado defender, ¿no? ¿Cómo es posible que la policía, que se supone que tiene que resguardar y cuidar y proteger, cómo es servir y proteger, sea quienes están también siendo violentos con nosotros? Pero bueno, ¿tú qué sientes ahora, no, de lo que viene con el paro? Yo sé que de alguna forma el paro sí es una cosa que se ve en el día a día. Parte de lo que pensábamos era como, bueno, digamos, ahora, hay cosas que aumentan lado y lado, ¿no es cierto? En los otros paros hemos visto que han habido ciertas cosas, ¿no? Digamos, que le hayan querido meter a la cárcel y preso a Isa, el anterior paro hizo que todo se levante también. Y ahora también creo que siempre se pende de un hilo en el que la política puede cambiar drásticamente, ¿no es cierto? Pero aún así, entendiendo que eso puede ser una variable que no se tome en cuenta, ¿cómo ves tú que va a venir el paro en esta semana, en este tiempo que llega, ¿no? Sí, bueno, yo, como les dije, me creo que es contingente, va sucediendo, ¿no es cierto? Así que lo que pueda decir ahorita es preliminar. Y en ese sentido, pues nada, o sea, yo les soy honesto, lo veo bastante difícil por la represión, por las estrategias que está implementando. Hay un sentido de perversidad, inclusive creo yo, en el sentido de irse a meter en la Tacunga, después de haberlo buscado a Isa allá y de montarle semejante operativo. O sea, es agravio tras agravio, en lo simbólico, en lo material, en lo concreto también, ¿sí? Pero yo creo que eso lamentablemente no va a alcanzar ahora. Me temo que no creo que se extienda más, salvo que algo excepcional suceda. Creo que también la vía institucional va a permitir que oxigene un poco y que los actores políticos, no solo el movimiento indígena, sino las otras fuerzas también digan, bueno, nos tienen asediados en temas judiciales, fiscalía incluso montándole persecución a la gente de la SUAY, que hizo la protesta pacífica, como se vio. Es decir, y esto me estaba olvidando, estamos también en una lógica preventiva, ¿sí? Al modelo norteamericano después del 11 de septiembre, ¿no es cierto? Guerra preventiva, por si acaso tú te portes mal, yo ya te empiezo a investigar. Y en esa lógica me parece que es muy difícil que pueda escalar el paro y convertirse en algo nacional. Yo lo veo muy complicado, lamentablemente. Unas últimas, Anto, antes de... No, que yo estaba pensando en que esta estrategia tan fea también como de hacer todo al apuro, ¿no? Que no sabes por dónde te vienen. También es como la gente no sabe qué es lo que realmente todo lo que se ha aprobado, todo lo que está pasando significa. Y igual, o sea, si tú quieres saber, tienes que ponerte a investigar y ponerte a ver todas las cosas que han pasado en poquitísimo, en 60 días. Entonces es como, ay, hay que seguir luchando, vamos, que viva el paro. La Juli dice que no. Ya como, no sé, palabras finales de cierre. Saber que no es no es el primero y tampoco es el tercero. O sea, creo que hay un imaginario social de que es el tercer paro nacional, cuando en realidad el movimiento indígena y el movimiento social se viene movilizando históricamente, ¿no? Entonces, que ha tenido diferentes performances, como nos decía el Gregorio, nuevos repertorios de acción y que, como dice, es contingente y que se va transformando en la realidad y en los escenarios nuevos que nos está planteando la coyuntura y la realidad nacional. Y en ese sentido, como yo, por lo menos, mi sentir es no desfallecer, sino más bien intentar ver cuáles son las opciones que podemos plantearnos como sociedad civil organizada, como medios de comunicación, como académicos, como sectores sociales que estamos analizando y pendientes de qué es lo que está pasando
con la política en Ecuador y en el mundo, y en ese sentido como pensar que la historia nos ha demostrado que la lucha de los pueblos, que en la lucha del pueblo nadie se cansa, y que pese a las adversidades y a los enfrentamientos democráticos, la lucha en las calles es un repertorio completamente legítimo que va a tomar sus fuerzas. Yo lo que siento, a diferencia un poco del griego, es que las provincias y en los lugares se están empezando a transformar nuevos repertorios, y con empezar a salir, empezar a marchar, darle nuevas formas, ¿no? Lo de Cuenca es un hito, creo que histórico, en el tema de las marchas multitudinarias, ¿no? Y eso sí es multitudinaria. Entonces hay un descontento social que se está plasmando de formas pacíficas. Hay un descontento social que está tomando repertorios que dieron resultados en el 2019 y en el 2022, y que ahora, con el análisis que hizo el gobierno como contraparte, que está pensando en eso, ha tomado las mejores estrategias de represión violentas y que le está dando resultado al gobierno. Está desgastando a las comunidades, está logrando que las comunidades se cansen y que no estén logrando eso, pero los repertorios van hacia otro lado también y están tomando fuerza, y van lo vamos a estar viendo a nivel social. Entonces, nada más como decir a la sociedad, a la gente que nos está escuchando, de que estén pendientes, de que rompamos ese cerco mediático, de que busquemos lo que está pasando en los territorios para saber cómo solidarizarnos, cómo sumarnos a estas movilizaciones de una manera en que realmente podamos sumar. Porque tanto en las redes sociales, cuanto para hacer un chancho solidario, cuanto para salir a la marcha con un tambor, cuanto para ir simplemente a la marcha y estar en la marcha y marchar, es parte de todo esto, ¿no? Tanto salir a la ventana, al balcón con una cacerola, es parte de todos estos repertorios que tenemos que experimentar para saber cuál va a ser el más eficiente en esta coyuntura. Y en ese sentido no decaer, no ver viva el paro, efectivamente vamos a seguirlo sosteniendo de alguna manera y en diferentes espacios y tal. Entonces, bueno, yo con eso me despido. Quiero agradecer, después les doy una palabrita a la Juli que está en controles, saber que este es un programa producido por Giras Ecologistas, Acción Ecológica, Quito Sin Minería y Radio Casa de la Cultura. Y Tegantay, la agencia de comunicación Tegantay. Gracias, Barry, me olvidaba. Y con eso, bueno, nos vemos la próxima semana aquí y en el YouTube el día viernes. Oye, pero no me dejas de hablar a mí, ¿qué tal? No, pues... Dale. Yo, la Juli me está diciendo que hable nomás. Muchas gracias, Juli. Nada, yo igual, ¿no? Ahí darles unas pequeñas palabras ahí de que yo creo que mucho cuando se basa en historia, uno puede ver que han habido siempre momentos más oscuros y que eso capaz nos da como justo la esperanza y la fuerza como para poder seguir justo hacia lo que consideramos que está bien, hacia lo que consideramos que esté correcto, que sea la justa medida también para que no nos haga daño a nosotros mismos y que podamos también ir sosteniendo cada acción pequeña que hacemos en el día a día, que se pueda construir un mundo mejor. Y eso, muchas gracias a todos y todas por compartir este programa. Gracias. Muchas gracias a la Juli por Gracias. estar ahí detrás. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Por hoy, el territorio deja de contar su historia. Esperando que el próximo arcoíris aparezca. Hasta un nuevo recorrido de Giras al Aire. Se vienen los mensajes y contenidos promocionales que comparten el pulso de nuestras expresiones culturales. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha el llamado de la marimba. Ella abre las puertas de la memoria y nos invita a un viaje sonoro con florilegio musical ecuatoriano. Voces que florecen, cuerdas que cuentan. Este viernes 3 de octubre a las 11 de la mañana estará Denzel Ocles de la agrupación Ocles Cumbé, la marimba como latido de libertad. Sintonice los 100.9 Cultura FM y 940 AM o conéctese al fanpage del programa en el Facebook. Deje que la marimba suene y de seguro dialogará con